Desde su fundación en 1989, el PRD se convierte en el principal partido político opositor del gobierno salinista, y es hasta 1997 que obtiene su primer triunfo electoral en la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe de gobierno de la ciudad, electo democráticamente. Ese mismo año tuvieron lugar las elecciones para el Congreso de la Unión, donde el PRD se colocó como la segunda fuerza política, solo por detrás del PRI, quien por cierto perdió entonces el control absoluto del Congreso. En el siguiente año, en alianza con el Partido del Trabajo, gana las elecciones para gobernador en Zacatecas. También obtiene el triunfo en Tlaxcala y a principios de 1999 en Baja California Sur. El incremento de fuerza que tuvo el partido a finales de la década de los 90 se vio empañado en el 2000. Cuando cayó abruptamente en las preferencias electorales. En 1999, Cuauhtémoc Cárdenas deja el gobierno del Distrito Federal para contender por la presidencia de la República, pero el otro expriista fundador del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, abandona el partido para buscar la candidatura por otro partido y al no obtenerla, finalmente se sumó a la Alianza por el Cambio, que postuló a Vicente Fox para presidente de la República, que a la postre ganó. En el Congreso, el PRD vio caer sus escaños a casi una tercera parte de lo que tenía en 1997. Pasó a ser la tercera fuerza electoral. No obstante, logró ganar nuevamente la Ciudad de México con López Obrador como candidato. En 2001, el PRD sumó un nuevo triunfo. Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, se convertía en el nuevo gobernador de Michoacán, el estado natal de la familia Cárdenas. En 2004, el partido logró conservar el gobierno de Zacatecas al presentar a Amalia García como candidata. Sin embargo, perdió el gobierno de Tlaxcala. En 2005, el PRD mantuvo el gobierno de Baja California Sur y ganó la elección estatal en Guerrero. En 2006, con López Obrador como candidato presidencial, pierde la elección con una diferencia de 0.56%. No obstante una gran movilización popular de protesta encabezada por López Obrador contra el fraude electoral, el Instituto Federal Electoral otorgó el triunfo al candidato del PAN, Felipe Calderón. El PRD vuelve a ganar el gobierno de la Ciudad de México. En 2012, nuevamente el PRD postula a López Obrador como su candidato presidencial, quien ahora pierde ante Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, partido que recupera la presidencia de la República en manos del PAN. No obstante, mantiene el gobierno de la Ciudad de México. Tras su nueva derrota, López Obrador anuncia el 9 de septiembre de 2012 su salida del Partido de la Revolución Democrática y la construcción de un nuevo partido político en base al Movimiento de Regeneración Nacional, con el cual el perredismo vive la mayor fractura interna de toda su historia. 2 años más tarde, a finales de 2014, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador y líder moral del partido desde su fundación, renuncia al partido debido a diferencias con la conducción del PRD. En las elecciones de 2018, el PRD propone un gobierno de coalición con el PAN y Movimiento Ciudadano para derrotar el PRI y se integra a la coalición electoral por México al Frente, que postula como candidato presidencial a Ricardo Anaya Cortés. Tal decisión divide más al PRD, por lo que miles de perredistas incrementan el éxodo a Morena y apoyan la candidatura presidencial de López Obrador, quien finalmente ganara abruptamente las elecciones. El PRD en pasadas elecciones obtuvo los peores resultados electorales desde su fundación al obtener en la contienda presidencial apenas el 2.8% de la votación y en las elecciones locales no le fue mejor, pues perdió su registro como partido político local en los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Querétaro. En cuanto a la elección legislativa federal, obtuvo el 5% de la votación, por lo que se logró que se conservara registro como partido político nacional, pero con una reducción drástica de su bancada en ambas cámaras del Congreso. Además, el PRD perdió las gobernaturas de 3 estados que gobernaba: Morelos, Tabasco y la Ciudad de México. Bienvenidos una vez más a Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gabriela Juárez y es un placer para mí estar nuevamente el día de hoy con ustedes en esta segunda parte de un programa que definitivamente no se podía hacer en una sola emisión, y como lo prometido es deuda, tenemos el honor de estar nuevamente con nuestros invitados del programa pasado para darle continuidad, por supuesto, a nuestro tema. Quiero darle nuevamente la bienvenida al doctor Gustavo Adolfo Pérez Rojas. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Y también a Gonzalo Mejía Ramírez. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, pues vamos a entrarle al programa, no sin antes, ¿cómo les fue el 15? ¿Qué tal se la pasaron? Bastante bien. ¿Ya nos recuperamos bien del tequilita? Sí,
Yo todavía no es cierto, no es cierto, mamá, no es cierto. Todo bien, entonces. Bueno, pues vamos a entrarle definitivamente al tema, porque ya vieron que el tiempo luego se nos acaba. Nos quedamos en una parte fundamental, nos dejamos en final de viernes, ¿se acuerdan? La semana pasada. Pero vamos a retomar un poquito. La lucha del PRD ante el salinato, yo quiero que me ayuden con esta parte. Gustavo, Gonzalo, ¿quién quiere empezar? Yo lo que veo es la lucha, digamos, como lo dices, Gaby, el salinato, pues es un concepto per se, por sí mismo, ¿no? O sea, es algo que sí marcó un paradigma por el resultado tan polémico que tuvo esta elección, con la cual queda Carlos Salinas de Gortari como presidente. Entonces, después de esta situación, se viene un periodo de reconfiguración política, y es ahí precisamente donde pues, ve sus primeros días, sus primeros pasos el PRD, ¿no? Empieza esta configuración que ya lo veníamos comentando en el programa pasado, en que, bueno, se estructura, se genera de este vehículo político que aglutina todas estas fuerzas que estaban, pues, apoyando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero viene entonces esta, digamos, estrategia también propagandística, promocional, por parte de este presidente, que hay que decirlo, Gonzalo y Gaby, yo creo que es un presidente sumamente escabullido, sumamente inteligente, realmente lo es, Carlos. Yo creo que hay que entender esta figura de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que sabía que tenía una deuda con la legitimidad con la cual había llegado, y pues comienza toda esta serie de programas sociales, también hay que decirlo, sumamente enfocados al asistencialismo de la población, y que bueno, pues de alguna manera él en las cámaras también hace un trabajo con la gente de su partido, el PRI, para pues contener, ¿no? esta lucha que estaba ya muy caliente por el resultado mismo de la elección, y que pues empieza a repartir espacios, empieza a haber una serie de configuraciones distintas, pues, el mismo hecho de que se ampliara la oportunidad para nuevos plurinominales, ¿no? Se amplía también la participación en cuanto a las cámaras, aumentan el número de diputados y de senadores que pueden intervenir por parte de diferentes partidos políticos. Entonces, digamos, hay una operación, digamos, cicatriz, si la queremos ver. Una manera de saldar la pero deuda siempre, con la sociedad y con la política. Pero siempre, este presidente siempre viendo por un lado su espejo retrovisor, sí, claro, ¿no? Por supuesto. Sí, de mi parte yo considero que precisamente Salinas realmente es un hombre muy inteligente para el sistema, muy útil al sistema. Además, él venía con la reivindicación del neoliberalismo. Así es. De hecho, nos roba a la izquierda la palabra clave, solidaridad, y crea su Instituto de Solidaridad, poniendo a su futuro sucesor probablemente. Ahí metió a Colosio en la Secretaría de Desarrollo Social a nivel nacional, y a través de esa secretaría mete millones y millones de pesos del erario público para poder crear sus programas sociales, y en ese sentido ganarse la voluntad que no se ganó electoralmente. O sea, mitigar el golpe absurdo del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas y el pueblo de México. Y la izquierda, sobre todo. Y le funcionó en el momento, ¿eh? Le funcionó. La gente estaba, bueno, se borró completamente el tema del fraude. Le Así funcionó. Es. Lo borró, y tan se borró que, por desgracia, también un hecho muy contundente fue el incendio en la Cámara de Diputados, de lo que no supimos en verdad cuántos fueron los votos a favor o en contra, y eso jamás lo sabremos históricamente. Entonces, también lo otro, comprometerse a nivel internacional a privatizar 1,200 empresas en contra de lo que toda la vida ha estado el PRD. El PRD como tal se opuso a esa cuestión de las privatizaciones y en contra del neoliberalismo representado en Carlos Salinas, y además hizo socio al gran burgués de este país a través de la privatización de
Teléfonos de México. Así es. Así fue, y muchas empresas que todavía desconocemos si el señor es socio también. Carlos Salinas es el político más rico y más político que controla a todos los neoliberales subsecuentes, incluyendo a los del PAN. ¿Cuál habrá sido su impacto? Que incluso la gente, la militancia, la ciudadanía, dentro de los rumores que ya ven que siempre extraoficialmente corren por ahí, pues siguen diciendo que él realmente es el titiritero de muchos políticos que manejan este país. ¿Será cierto? Pues yo creo que durante un tiempo sí que lo fue. O sea, para mí es innegable que todavía tuvo una presencia marcada, sobre todo con en el sexenio que estuvo Zedillo, incluso todavía con Fox, y que había muchos políticos que le debían favores. Y no se diga empresarios, ¿no? Sí. Eso es algo innegable que está ahí digamos, en los registros ya de la historia, ¿no? Pero más allá de eso, yo quiero decir que sí siento que en este periodo de que se consuma el nuevo régimen que instaura allí Salinas, el PRD dejó ir una importante contribución a la democracia, que sí que la utilizó el PAN, que fue, por ejemplo, la negociación para que finalmente surgiera el Instituto Federal Electoral, ¿no? El PRD sí que participa también, es una de sus propios reclamos, pero había cosas muy puntuales en donde no participó el PRD, y eso fue, por ejemplo, la creación de la credencial que conocemos, que fue algo que lo terminó negociando el PAN. Entonces, yo creo que una parte que conviene mucho para la cultura política del propio perredismo es darse cuenta también en que hay momentos en que se han dejado pasar ciertas oportunidades para realmente reivindicarse como una fuerza que le sirve de algo a la nación, ¿no? Entonces ha habido así ciertas cosas que posteriormente, yo por ejemplo, lo que más veo saludable para el sistema político que se estaba regenerando, pues es sin duda la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, ¿no? A la regencia de lo que vendría siendo el gobierno en la Ciudad de México. Eso es un hito histórico, porque es realmente el ganar la capital del país, porque es verdad, ya Ernesto Rufo había ganado por allá en el norte, entonces con el PAN ya había sido uno de los primeros, digamos, gobernadores que no eran emanados por parte del PRI, pero la capital tiene un peso importante. Es realmente decir, digamos, el juego democrático, a pesar de todo lo que estemos viendo, puede ser que sí, en algún momento llegue un presidente distinto. Y en esa circunstancia, en ese momento histórico, el hecho de que llegara el ingeniero Cuauhtémoc, pues vigorizó mucho a la izquierda. Así es. Bueno, como ven, de verdad este tema es muy importante. Vamos a un corte, ¿les parece? Vamos rápidamente a un corte, no sin antes invitarlos, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes sociales, Revolución Democrática 2.0, esto en Facebook, en Twitter, me parece que también en Instagram, producción, oriéntenme. Ahí en Instagram aparecemos como Revocrática. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, a nuestros invitados también. Vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿Sabías que en los comicios federales del año 2006 el PRD logró sus mejores resultados legislativos, formando así las bancadas más numerosas de su historia? 127 diputados federales y 26 senadores. Pues ya estamos de regreso y vamos a tocar un punto. Colosio. Bien, realmente Colosio fue la creación de Carlos Salinas de Gortari para ser el nuevo presidente de la República. Pero a la vez que fue eso, quizás por la disciplina interna impuesta por el PRI, Colosio tuvo un evento en donde realmente firmó su sentencia de muerte. Fue el evento en el Monumento a la Revolución, donde él dijo que iba a separar al partido del gobierno. Y ese es un error ante el PRI, que le costó la vida, y esto fue elucubrado por Salinas, y posteriormente del asesinato de Colosio nombra de candidato suplente a Ernesto Zedillo Ponce de León, y Ernesto Zedillo gana las elecciones durante
del 94 hasta el 2000. Y ese periodo también es un hombre neoliberal, no con los ideales quizás de Colosio, que quería realmente quizás reivindicar el nacionalismo revolucionario. No sabemos el pensamiento de fondo de Colosio, pero hubo mucha gente que estuvo inconforme con el asesinato de Colosio. A partir del 2000 llegan los panistas. Incluso entonces, gente que era de otros partidos, que coincidía en la ideología también que él presentaba. PRD estaba en contra del asesinato. Sí, claro. Después de ahí, ¿qué sigue? Mira, yo creo que antes de que nos fuéramos a corte, yo mencionaba que una de las grandes, digamos, victorias que tuvo históricas el PRD, pues fue esta en la Ciudad de México, ¿no? Con Cárdenas. Entonces, yo creo que la historia le va a deber al final un poco a Zedillo. Zedillo es este personaje que llega de rebote, que realmente no era el Delfín y que permite precisamente que haya una nueva oleada de reinstitucionalización de del sistema político. O sea, yo creo que ya el tiempo y la historia va a dar cabida para que existan todavía más debates, pero siempre se va a llegar a la conclusión de que si Zedillo no hubiera previsto el grave conflicto social que hubiera traído o un nuevo fraude o que no hubiera habido alternancia en ese momento, es decir, las elecciones del 2000, quién sabe las consecuencias que eso hubiera traído a la nación. Y ustedes quizá lo pueden comprender en el sentido de que una revolución tal cual armada, una revolución social en la cual es precisamente la ruptura de un régimen o la ruptura de un sistema institucional, pues trae a las naciones alrededor de 60 o 80 años de retraso económico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en lo que se vuelve a configurar todo, etcétera, usualmente después de una ruptura tan grave como es el quiebre institucional, etcétera, pues llegan dictadores. Eso es la verdad, porque la gente trata de buscar estas figuras que les den certeza sobre todo en la cuestión económica, jurídica, y bueno, pues entonces en el año 2000 pasa un fenómeno que es muy puntual, ¿no? Y es este hartazgo social acumulado de tantos años, ¿no? De una frustración también que había ocurrido desde las propias elecciones en el 88 y que Vicente Fox lo sabe capitalizar muy bien. Lo capitaliza también que pasa por encima de su propio partido, porque esto hay que decirlo, él no era el favorito para encabezar ese movimiento que iba a culminar en su elección. Él pasa por encima de todos sus, digamos, contrincantes internos. Él no viene de este panismo, digamos, del yunque tradicional, exactamente. Él era un empresario, él era un empleado de esta gran refresquera de color rojo que tiene muy buenos... Es que para evitarnos el comercial, muy bien. Que tiene Muchas muy gracias, buenos, doctor. Ya nos evitó la multa. Que por eso, precisamente por esa refresquera, él tiene muy buena concepción de lo que es el marketing, exacto, de lo que es la presencia en medios, en venderse como un producto. Lo hace muy bien, capitaliza ese gran enojo social, se lo adueña y pues con eso es con lo que gana. Sí. ¿Por qué el PRI sí le permitió ganar? ¿Habrá sido como para que no se perdiera exactamente la credibilidad de la que hablas? ¿O realmente sí ganó esa mercadotecnia que utilizó Fox? Dos factores, ¿no? Yo creo que de hecho también hay un evento que no podemos olvidar. En 1994, al término del mandato de Salinas, surge el EZLN en contra del pacto del TLC, del Tratado de Libre Comercio. Y esto precisamente hunde al PRI, porque ese pacto iba en contra de los intereses. Y nace un movimiento revolucionario armado en Chiapas. Que habría que mitigar, como dices, para evitar que tuviéramos que pasar años para poder reestructurar. Y entonces por eso el intento de la pacificación que aparentan el PAN y la Iglesia, porque no olvidemos que también este país es místico. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a pacificar, vamos al cambio. El hartazgo contra el PRI se da
y realmente lo capitalizó el PAN a través de Fox, que verdaderamente, como lo dice el doctor, no es un personaje central del PAN, como lo fue Diego Fernández de Ceballos y otros, ¿no? Otros panistas renombrados que pudieran haber sido, que habían perdido también su oportunidad ahí y que la capitalizó realmente Fox como bonachón y un hombre más de cercano, industria, así, más con un lenguaje incluso más coloquial, humano, tan al grado así que fue atractivo para muchos por el voto útil de la izquierda. Totalmente. Gente de la izquierda que estaba dentro del PRD ya, definitivamente, y fue atraído por ellos. Fíjense que ahora que me viene a la mente cómo fueron precisamente esos años anteriores al 2000, yo creo que Andrés Manuel como presidente del PRD nacional deja pasar una muy grande oportunidad para institucionalizar al partido, para poder haber cambiado los estatutos y hacer que la militancia tuviera más espacios, garantizarle mayores condiciones y crea una figura que para mí es que de verdad es emblemática, que son estas cosas de las Brigadas del Sol, que mucha gente dentro del partido lo criticó, porque era traer gente que no necesariamente tenían que estar registrados en el partido, pero que podían hacer activismo. ¿Cómo? ¿Cómo se hacía ese activismo? Pagándoles, ¿no? Esa ha sido un mecanismo recurrente de Andrés Manuel para poder, pues, digamos, llevar las cosas sobre el curso que su lógica le demanda. Y yo sí creo que eso le pudo haber restado cierta autonomía al propio PRD, porque pues la lógica que te indica cualquier organización es que tú debes de contar, y esto viene en El Príncipe de Maquiavelo, tú lo primero con lo que debes de contar es con tu propia gente, es con el propio trabajo de tu militancia, por eso se llama militancia, claro. Es un sentido bélico, ¿no? En inglés se le llama the rank and file, es decir, la gente que realmente estuvo en la congregación inicial o que se ha venido sumando, pero que además acepta la afiliación. Y esto es algo que yo creo que le falló, digámoslo así. No le falló en el sentido de que le dio resultados electorales precisamente, pero sí que tuvo un cierto perjuicio a la mística del partido. Yo creo que llegamos a un punto que también nos va a permitir echarnos otro segmento del programa, porque ya se nos terminó. Vamos rápido un corte y regresamos con el obradorismo, que yo creo que también de ahí tenemos mucho de qué hablar. No se vayan, regresamos en un momento. Esto es Revolución Democrática 2.0. ¿Sabías que las mujeres han jugado un papel destacado en el Partido de la Revolución Democrática, al grado que han presidido varias veces su dirección nacional? Amalia García, de 1999 a 2002, Rosario Robles, del 2002 al 2003, y Beatriz Mujica Morga, en 2016, en su calidad de secretaria general, se encargó de la presidencia del partido ante la renuncia de Agustín Basabe a dicho cargo, hasta que se eligió a Alejandra Barrales, quien desempeñó el cargo de 2016 a 2017. Actualmente, el PRD es dirigido por una dirección colegiada de 5 personas, 3 de ellas mujeres: Estefany Santiago, Adriana Díaz y Karen Quiroga. Ya estamos de regreso en Revolución Democrática 2.0. Síganos en nuestras redes sociales para que puedan ver este programa. Si no lo pudieron ver en el momento justo de la transmisión, ahí va a estar guardado para que cuando usted tenga un descansito, llegue de la chamba, se quiera relajar, pues le ponga a Revolución Democrática 2.0. Puede buscarnos en Facebook, en YouTube, en Twitter, y también puede seguir a nuestros invitados para que si le queda alguna duda que no se pueda tocar en el programa, porque definitivamente puedan quedar dudas al aire, les escriban, les pregunten y con mucho gusto ya nos dijeron que sí les van a contestar, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahí está. Vámonos con el tema que nos quedamos, el obradorismo, Gonzalo. Bien, Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno a través del PRD en el año 2000, exactamente, en el año 2000, y empieza un pleito contra Vicente Fox. Realmente Vicente Fox, siendo presidente de la República, fue atacado verbalmente, permanentemente por Andrés Manuel, pero no con la ideología de izquierda, sino con una ideología de confrontación personal, que no debió de haber sido el jefe de gobierno tratando de rebasar al presidente de la República. Pues eso en este país
no se había visto. Sin embargo, Andrés Manuel, también con su fuerza interna dentro del PRD, con su mesianismo, trata de imponer esa cuestión trabajando para el 2006, para que realmente él fuera el candidato, ya que el ingeniero Cárdenas pues definitivamente estaba ocupado en la candidatura, en la jefatura de gobierno con anterioridad. Entonces esto da un parteaguas dentro del PRD y empieza el obradorismo realmente muy fuerte, con mucho poder al interior del partido y con su óptica política de mesianismo, de ser el jefe, ser el cacique, pues el dueño del partido, el que decidía. Tan es así que todavía en 2006 y en 2012 fue nuestro candidato a la presidencia de la República, pues por sus influencias y porque realmente a la gente le gustaba la actitud, incluyendo a los propios militantes del PRD, donde sí tenía oposición, indudablemente. Así es. Gustavo, 2006. Sí, mira, yo creo que el 2006 no se va a entender nunca si no partimos de los fenómenos estos de los videoescándalos de 2004. A mí la verdad, yo cada vez que pienso en Andrés Manuel digo, qué admirable personaje, ¿no? Es que es este llanero solitario, taur, ¿no? Así, que hace las suertes. Porque yo de verdad sigo asombrado el cómo se desmarcó de ese gran estigma que había representado Bejarano, Imaz, Ponce, ¿no? O sea, realmente pues es que él era digamos, el jefe de gobierno de la capital, gobernada por el PRD, a quien todo mundo en el partido le debía, ¿no? Al menos una invitación siempre a todos los foros. Entonces, cuando sucede esto, curiosamente, él se desliga, hablando de ligas, ¿no? Por el momento histórico, hablando de ligas. Completamente. Pero él sí sabe romper esas ligas, ¿no? Y se desliga precisamente de esa digamos, de ese mal estigma que quedó, de esa gran crítica social que se generó, porque ¿qué es lo que sucede? Se la aventó al PRD. Él quedó impoluto, él salió, pero como decían, no le tocaron ni una pluma a ese gallo. Así es. No, o sea, el 2006, es más, llegó todavía martirizado, llegó sobre una campaña estratégicamente bien planteada que comenzó en ese 2004 y decir que él era el objeto de una conspiración, un complot, como lo llamó, y que eso le favoreció. Yo tengo que admitir que el día que dejé de creer en este personaje, personalmente lo digo y abiertamente lo he dicho en otros foros, fue cuando fui a esta marcha en su defensa, porque cuando nosotros como estudiantitos ahí fuimos, nos dimos cuenta que ellos ya tenían preparado todo, ya tenían sus ¿cómo se llama? Sus moñitos tricolor y todo esto, y yo veía más gente, no, o sea, yo decía, bueno, es que si algo llega a pasar, que no iba a pasar nada, porque eran los que tenían el control de la capital, políticamente hablando, aunque él ya se iba separando del cargo por esta situación, por lo que viene después del desafuero, ¿no? Entonces realmente estamos viendo este personaje que se crea, se hace realmente todo un mito en el cual a él le gusta que lo apedreen. Porque eso es como yo creo que este símil, ¿no? Del monstruo de los cazafantasmas, ¿no? Que le empiezan a aventar de cosas, balas, y se va haciendo más grande. Hay quienes incluso lo catalogan como el mejor comunicólogo que puede tener este país. Y ese era su gran poder. El plantón de reforma que la propia sociedad propuso era la prueba del artículo 39 constitucional. O sea, aún desaforado en la Cámara de Diputados, el pueblo lo sostuvo como jefe de gobierno hasta 2006, indudablemente, y se dio el lujo de pedir permiso como jefe de gobierno para empezar su nueva campaña. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante y es muy inteligente de su parte, Andrés Manuel, el haberse hecho víctima de algo que había sido y que todavía está por descubrirse en algún momento.
realmente lo que dice el doctor, el desligarse de las ligas, de a cómo fue y por qué fue. Entonces ahí hay personajes intermedios también que todavía están o estuvieron dentro del PRD todo ese periodo, pero que en algún momento ya el obradorismo se siguió dando vida, y tan es así que nuevamente es candidato en 2012. ¿Cómo le ha hecho? ¿Cómo es posible que un personaje haga eso con un proyecto realmente mental de ser presidente de la República, que ahora lo ha logrado a través de crear un nuevo partido? ¿No? Yo además, una campaña eterna. Hombre, yo además tengo tengo que ser, por la formación crítica que he recibido, tengo que decir que gran parte de esta situación la fomentó el propio PRD. Y yo cuando me ponía a analizar, yo decía, a ver, existe esta corriente aquí, existe esta otra corriente acá, y decía, y es que Andrés Manuel no está en ninguna de esas corrientes, ¿no? Él se ponía por encima de todas esas corrientes y las utilizaba, ¿no? Entonces, claro, ya después, a partir del 2006, cuando va toda esta gente detrás de él, con los ojos cerrados y exponiéndose también a las consecuencias que tiene el uso del poder federal, pero lo hicieron de corazón, porque realmente creían en esa persona. Pero claro, ya se empieza a desgastar ahí también, y hay mucha gente al interior del PRD, y eso es algo que me agrada, tengo que decirlo, todavía como un agente yo externo, es algo que me agrada ver, que la gente en el PRD al menos tiene un poco de raciocinio, en el sentido de preguntarse las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegamos a esta situación? Y les voy a decir una cosa, si Andrés Manuel hubiera aceptado su derrota de una manera, digamos, responsable en el 2006, él hubiera sido el presidente en el 2012 sin ninguna duda. Claro. No se hubiera tardado tanto. Pero le sirvieron los años de campaña, porque definitivamente, yo lo decía en el programa anterior, su historia no puede ser contada sin todos los escalafones que utilizó con el PRD. Digo, todos los programas sociales que implementó en la Ciudad de México, fue lo que hizo que ganara adeptos incluso de la tercera edad, que hasta la fecha, hoy por hoy, son sus defensores legítimos, y es su escuadrón de batalla, las personas de la tercera edad, todas esas personas que se vieron beneficiadas con esos programas sociales que él implementó estando en el PRD, banderas que agarró de izquierda y algunas que soltó, por ejemplo, ¿no? O sea, él fue un comunicólogo tan grande que ganó con una frase: primero los pobres. 3 palabras que lo llevaron a donde está. Es. 3 palabras, y por supuesto los años de campaña eterna. Y analizando en realidad nosotros los de la tercera edad, ¿cuántos dependen de nosotros? Todos, o sea, la gente de la tercera edad conlleva y concita a, si se sienten beneficiados, a ver que sus familias en realidad estén con el beneficiario, con el beneficiador, en este caso, y Andrés Manuel supo utilizar y sigue sabiendo utilizar 2 cosas centrales: los medios de comunicación, desde que fue jefe de gobierno, sus programas tempraneros, y ahora como presidente de la República, sus programas y sus mañaneras. Las mañaneras. Que bueno, por cierto es una palabra de Félix Salgado Macedonio. Así es. Pues ahí está, vámonos rápidamente a un corte. Ahorita regresamos. Esto es Revolución Democrática 2.0. El 19 de septiembre de 2017 a las 11 horas, como cada año, la gente se preparaba para realizar el simulacro nacional para conmemorar el trágico terremoto de 1985. 2 horas después, a las 13:14 horas, un sismo de 7.1 grados cimbró al país, reviviendo la tragedia. Así que hoy, 19 de septiembre, recordaremos 2 tragedias, los sismos de 1985 y los de 2017. Pero hubo otros sismos que asolaron a Chiapas, Puebla y Oaxaca en lo que se llamó el Septiembre Negro. Una semana antes del 7 de septiembre de 2017, 50 millones de mexicanos sintieron este temblor con magnitud de 8.2 grados con epicentro en Chiapas.
Y aunque este estado tuvo 7 u 8 muertos aproximadamente y varios daños, fue Oaxaca el estado más afectado. Hasta el momento hay 23 muertos y el municipio de Juchitán resultó ser la zona más dañada. La tierra volvió a temblar el 23 de septiembre de 2017 como consecuencia de un terremoto de magnitud 6.1 con epicentro en el estado de Oaxaca, que todavía llora la muerte de 71 de sus ciudadanos con el sismo del pasado 7 de septiembre. Aquel fatídico jueves perecieron un total de 90 personas en todo el país. Quiero darle la bienvenida a Naila Altamirano Allende. Naila, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, también es un placer aquí acompañarlos en el programa. Pues, como ya estábamos escuchando en la reseña del día de hoy, Oaxaca definitivamente fue uno de los estados que todavía sigue padeciendo estos daños tan lamentables. Por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, donde hay una asociación en la que tú nos puedes dar un poquito más de información. ¿Cómo está ahorita Oaxaca en estos momentos a resultado de todas estas tragedias, Naila? Pues sí, no solo la asociación civil en la que yo participo, sino otras asociaciones civiles que se formaron a partir de los sismos, atendiendo primero la emergencia, ese llamado pues de unidad en el primer sismo del 7 de septiembre, al que todos los mexicanos acudieron sin saber que después el 19 de septiembre también habría un gran sismo en la Ciudad de México, lo cual retiró la mayor parte de la ayuda de esa zona hace 2 años, y el 23 de nuevo hubo un sismo fuerte que sacudió y que bueno, dañó muchísimo la zona. El 80% de las viviendas y de la población del Istmo de Tehuantepec se vio afectada. Entonces los trabajos pues no terminaron ahí solamente asistiendo en la emergencia. Los grupos, las asociaciones civiles continuamos trabajando sobre la reconstrucción, no solamente apoyando las viviendas, sino la reconstrucción del tejido social, que es muy importante, la reconstrucción emocional, ¿no? Porque las personas sufrieron muchas afectaciones emocionales, daños a sus empleos, sus oficios tradicionales, que son gran parte de la fuerza económica de la zona. Entonces, al verse afectados y dañados, pues les ha costado mucho trabajo caminar sobre ello. Y otra cuestión, pues, es la falta real a 2 años del sismo de viviendas, ¿no? De compromisos que no se han cumplido, muchas irregularidades en todo el proceso de las tarjetas que SEDATU implementó para el primer censo y el segundo, que todavía faltan, ¿no? Gente a 2 años, pues, no ha recibido nada, tarjetas que se duplicaron, demasiadas irregularidades que ya de verdad a este punto la gente quiere respuestas. Lamentablemente pareciera, ¿no, Naila, que a veces los medios de comunicación lanzan convocatorias para realizar centros de acopio, para que la gente vaya, haga una donación, ya sea económica o en una física, ¿no? ¿Qué pasa con esta aportación? Realmente la gente parece que ya dice, bueno, ya apoyamos, mucha gente está yendo, ya es suficiente, ya pasó el tiempo, ya se nos olvidó, pero realmente no ha habido un avance en la reconstrucción del Istmo. Pues ha habido un avance que ha impulsado la sociedad civil, eso es definitivo, ¿no? El gobierno ha cumplido con lo que ha creído que es suficiente y necesario, pero por ejemplo las escuelas, tiene menos de un mes que algunas de las escuelas están apenas inaugurándose y tuvo que haber apoyo de parte de la sociedad civil para que estas escuelas entraran en funcionamiento. Y lo mismo pasa con las casas. Muchos de los proyectos buenos de casas y viviendas verdaderamente dignas vienen del apoyo de la sociedad civil o de empresas que trabajan paralelamente con organizaciones para brindarles un apoyo en la reconstrucción para generar una vivienda digna, porque el problema que tiene el Istmo de Tehuantepec es que al devastarse todo, la identidad cultural de esos pueblos estaba en las viviendas, ¿no? Entonces, muchas personas creen que la vivienda que el gobierno les está apoyando, pues es una vivienda pequeña, estandarizada, que no cumple con las condiciones en las que ellos estaban acostumbrados. Entonces, la verdad es que falta muchísimo por hacer y creo que es importante seguir haciendo un llamado a las autoridades, a los gobiernos, tanto locales, estatales y al gobierno federal también, a los legisladores, a todos, para que sigan poniendo los ojos en la zona, sigan viendo y pensando en los oaxaqueños, en la gente de Chiapas, en la gente de Puebla, que todavía carece
de una vivienda digna o de las posibilidades de recuperarse después de lo ocurrido. Hablaríamos, Nayla, entonces de que realmente parte de la reconstrucción es más por el apoyo de la sociedad civil que del propio gobierno. Yo pienso que la gente misma, ¿no?, que no se detuvo a esperar, ¿no?, para poder tener un techo, para poder contar con su vivienda, y no se detuvo nada más a esperar a que el gobierno atendiera, pues impulsó a que muchos grupos también organizados de las mismas personas empezaran a tomar control sobre su propia reconstrucción. Me encanta hablar particularmente de, por ejemplo, en el Istmo un grupo de mujeres se organizaron para aprender a hacer adobes. Y con esos adobes están terminando su casa ahora, ¿no? No lo hicieron para comercializarlo, lo hicieron para realmente ellas levantar su propia casa. Muchos grupos lo hicieron así, y yo sí creo que la mayor parte, sobre todo de la visibilización del asunto y todo, sí ha tenido que ver con la gente, ¿no? No niego también que pues sí se pudieron ver ciertas cosas que el gobierno hizo, las casas que reconstruyó, pero definitivamente el día que el gobernador se presentó a inaugurar supuestamente el proyecto satisfecho y terminado, pues no es verdad, ¿no? Esto no sucede, y la gente que está allá y los que vivimos esto todo el tiempo con las personas del Istmo nos damos cuenta que no es una realidad palpable. Nayla, tú tuviste la oportunidad de vivirlo más de cerca con la gente así tal cual, porque digo, a veces uno ve las fotografías y estremecen el alma y el cuerpo, porque imaginar el dolor que padecen estas familias pues es de verdad algo lamentable, pero yo me imagino que vivirlo ahí en carne propia ha de ser difícil. La gente, tú, ¿cómo ves a la gente a 2 años? ¿Cómo está la gente, Nayla? Pues la gente vive un proceso de resiliencia totalmente pues fortalecido a este punto. Veo a la gente que sí pasaron por un proceso en una depresión generalizada de no verle pies y cabeza por dónde empezar a levantarse. Sin embargo, como es sabido, ¿no?, la fuerza del Istmo reside en sus mujeres. Ellas son la cabeza del hogar, incluso de la economía, ¿no?, del pueblo, y poco a poco se están levantando, no pierden la fe y no pierden esta lucha. Creo que también representó una oportunidad de poder ser más autónomos en muchos aspectos y darse cuenta de que algo que tenían muy seguro, viviendas que habían durado 100 años, ya no es así. Eran vulnerables. Nada es seguro, y están expuestos a muchísimas cosas, ¿no? Entonces definitivamente esto sí ha traído también una cultura de prevención hacia muchas cosas, donde claro que nunca va a ser lo mismo, la gente no va a pensar igual. Claro. Sin embargo, creo que esa fuerza y esa resiliencia sí permanecen. Nayla, pues yo te agradezco que hayas estado con nosotros en el programa del día de hoy, 19 de septiembre, que sin duda muchos mexicanos, no voy a hablar únicamente de un solo lugar, pero por supuesto que en el Istmo y en la Ciudad de México y en todo el país, porque pues, todos somos mexicanos, hemos sentido ese dolor de ver cuántas familias han perdido su hogar, personas queridas, niños que han quedado sin padres. No sé, podríamos enumerar de verdad. El dolor no se puede cuantificar. Yo creo que ahí ha estado. El día de hoy pues conmemoramos a todas esas personas, a todas esas familias que lamentablemente no tuvieron una buena oportunidad pues de salvaguardarse en estos eventos tan catastróficos que pues lamentablemente no se pueden predecir. La naturaleza no se predice, no es nada predecible, ¿no? Yo les voy a invitar a que sigan viendo Revolución Democrática 2.0. Hoy es 19 de septiembre, conmemoremos y honremos la memoria de las personas que lamentablemente perdieron la vida en estos acontecimientos. Nayla, te agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias. Regresamos. Pues así es como estamos llegando a la parte final donde se pone lo mero bueno, ¿a poco no? Gracias por estar con nosotros, síganos viendo, sigan compartiendo este programa en las redes sociales, ya lo saben, Revolución Democrática 2.0, Facebook, Twitter, Instagram como Revocrática, y ya saben, compartan el programa. Vámonos a esta parte comentábamos en el programa pasado del libro La Investigación que tú realizaste, Ocaso, PRD, Ocaso o Consolidación. Yo creo que es un tema que de verdad no habría podido quedar mejor. Sí, pues mira, la verdad es que la idea me surgió, incluso la pregunta, ¿no?
precisamente a partir de esta ruptura en el 2012, donde Andrés Manuel, después de la elección en que otra vez el PRD lo vuelve a apoyar y que fracasa frente a Peña Nieto, que había hecho había hecho una campaña con mucho tiempo de posicionamiento, ¿no? Le gana. Así, a grosso modo, le gana, y esto trae consecuencias, que las consecuencias en el PRD realmente empiezan a cobrar ciertas facturas, y una de esas grandes facturas era el verificar quién realmente estaba con el PRD y quiénes estaban por conveniencia. Yo pienso que la gente, poquita gente que se quedó, que tuvo que haber después una depuración del propio padrón electoral de los militantes, fue algo que fue benéfico, ¿no? Electoralmente no. Pero en una cuestión cualitativa sí, porque cuando empieza precisamente Andrés Manuel, que con esta herencia de las Brigadas del Sol y todo eso, esas Brigadas del Sol son los abuelos de lo que empieza a ser este movimiento de regeneración nacional, que es Morena, ¿no? Es la misma estrategia que utiliza. Él lo que hace es decir, bueno, pues lo que yo fui curtiendo aquí, esta gran parte ya de la gente, yo me la llevo para mi propio partido. Y entonces estas personas que habían estado luchando de una manera, digamos, más genuina, más auténtica, que se habían venido desarrollando también en una formación política, porque hay que decirlo, ya había mucha gente, digamos, que no le tocó participar en el nacimiento del partido, es decir, había gente más joven, ¿no?, que se fue acercando al partido, pues ya tenían una instrucción. Muchos de ellos no se fueron con Andrés Manuel. Y ahora, ¿cuál es el gran resultado, ¿no? ¿Qué es lo que empezamos ya a notar en las elecciones intermedias en el 15? Pues fue que el propio partido pues fue perdiendo muchos escaños, ¿no? Muchas posiciones estratégicas. ¿Cómo ves, mi querido Gonzalo? Bien, pues yo creo que definitivamente fue un parteaguas para el Partido de la Revolución Democrática. De hecho, Andrés Manuel utilizó bastante al Partido de la Revolución Democrática, y no olvidemos que Morena la construyó al interior del PRD como un movimiento social. El día 20 de marzo de 2014, en el Auditorio Nacional, construimos Morena oficialmente como una asociación civil, y logramos tener 5 millones de afiliados con el apoyo de todo el PRD a nivel nacional. Y el señor supo quedarse con ese poder porque el presidente de Morena era Andrés Manuel López Obrador, siendo militante del PRD. Ya en su cerebro estaba elucubrando el construir una nueva fuerza social para poderse proyectar para el 2018. ¿A qué podríamos atribuir su triunfo? ¿Al hartazgo social o una mezcla de muchos factores, como pudieran ser, repito, el hartazgo social, al factor en el que muchos empezaron a decir, no, yo creo que sí va a ganar, mejor me voy para acá, porque es el lado que me conviene? ¿A qué le atribuimos la necesidad de la sociedad como tal, y sobre todo de la clase trabajadora, ante el neoliberalismo tan extremo, la pérdida de garantías constitucionales, laborales y todo eso, en la clase trabajadora influyó muchísimo, en los campesinos, en los obreros, en el pueblo en general, el movimiento urbano popular. Los sismos del 2017 vinieron a darle un poder realmente al movimiento social Morena, como un proyecto, una propuesta social, como sucedió en el PRD anteriormente, en 97. Entonces, Andrés Manuel, sabiendo eso y siendo un hombre que coordina y que atrae, que tiene un carisma que no hay que dejarlo de lado, pues, volviendo a Erich Fromm, realmente los grandes líderes en pro y en contra, como dice Maquiavelo, realmente son los que atraen.
a las sociedades. Doctor, ¿podríamos hablar de que en este momento está surgiendo un efecto boomerang de los desencantados de Obrador, que están viendo que realmente toda esa demagogia de campaña, de decir primero los pobres, de decir la mafia del poder, que utilizaba mucho incluso esa frase de la mafia del poder, que atraía gente? ¿Hablaríamos de un efecto boomerang de los que se están desencantando al ver que realmente ahorita estamos frente a un Obrador completamente pasivo y distinto? El efecto boomerang solamente va a tener efecto en aquellas poblaciones que no reciban su dinero. Esto es algo que hay que dejarlo claro. O sea, el hecho de comprar las voluntades de las personas, el ánimo de las personas a través de del recurso que le vas a dar como Estado, pues en ese sector no va a haber boomerang. En ese sector ya más va a haber un túnel en el cual se van a encaminar a convencerse a sí mismos, a pesar de que todo lo demás esté mal, de que ese es el camino correcto, porque es una cuestión de conveniencia. Entonces, no veo que vaya a haber un boomerang si las demás ofertas políticas no tienen nada que ofertar de manera seria. Y yo creo que este es un parteaguas, este es el momento histórico de realmente ver de qué está hecha la sociedad mexicana. Y lo que estaba comentando Gonzalo en cuanto a que fue gran parte de este hartazgo social el que llevó a que Andrés Manuel ganara la presidencia, yo creo que eso más bien es el resultado. El inicio tiene que ver con la pericia que tiene este político para calcular precisamente cuáles son esas necesidades básicas de la gente, cuáles son esas decepciones, esas frustraciones, ese abandono que sentían. Y lo voy a decir, me da mucha pena, pero el hecho de que nunca quisimos realmente aprovechar la democracia. No nos gusta como mexicanos ser libres, no nos gusta tener que ponernos de acuerdo. Necesitamos a ese papá que se llamaba el Estado paternalista, ¿no?, para que nos diga qué es lo que sí podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, a la gente que no está en esos partidos políticos, entre ellos la gente que ha refrendado su militancia en el PRD, no son ese tipo de personas, son agentes activos que sí les gusta la libertad y que se han puesto realmente la bandera en el corazón de que la democracia es el mejor camino, porque lo otro, que no es la democracia, pues es la autocracia y es el regreso a un... Este es un momento histórico porque se va a ver realmente de qué está hecha la sociedad mexicana. Si queremos regresar entonces a ese paternalismo que teníamos anteriormente, o si realmente vamos a ser libres. Entonces, hay una cosa que a mí yo tengo que reconocer en esta militancia que reafirmó su compromiso, ¿no?, en este periodo de vuelta a la conformación de un padrón electoral. Estas personas son precisamente la gente a la que sí le gusta ser libre. Estas personas que llevan en el corazón la consigna de que la democracia es el mejor camino para la consolidación de una nación benevolente, de una nación próspera, pero también de una nación en donde los propios ciudadanos adquieren obligaciones. Entonces, yo lo único que con lo que concluiría en este apartado, en este gran debate que hemos tenido, es que la oposición, en este caso el PRD, tiene una responsabilidad histórica y este es un proceso de cambio. ¿PRD, ocaso o consolidación? Realmente nosotros consideramos que el PRD es la única fuerza de izquierda en este país actualmente. No hay otro partido que reivindique la izquierda y por lo tanto solamente la democracia y la izquierda democrática es la que puede influir en esas mayorías que están ávidas no tan solo de un Mesías. Eso que queda rebasado con las reivindicaciones de las mayorías de este país, como sucedió en la construcción del PRD. Esa es la expectativa, que la mayoría de la clase mexicana, de los trabajadores mexicanos y de la sociedad mexicana, incluyendo
tenemos otra carga emocional fuerte continental, no tan solo de México. Nosotros representamos como mexicanos los hermanos mayores políticamente hablando de Latinoamérica. Ante la debacle de la situación de la izquierda tan atacada por los norteamericanos, necesitamos impulsar al interior de México una reivindicación de la creación de una fuerza social, una fuerza política unida desde la izquierda como tal. La izquierda está en los genes de los trabajadores. Los trabajadores no pueden ser de derecha, porque son la oposición y son la lucha y la reivindicación de la lucha de clases, que en este mundo y en este continente no se ha acabado. ¿En este proceso hablaríamos de Futuro 21? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que coincido en cierta parte con lo que dice Gonzalo, y es, a ver, el PRD tiene una historia, ¿no? Y yo creo que todos los personajes o gente nueva que se quiera adherir a este proyecto político, quizá no va a saber a detalle cuál ha sido toda esta gran lucha que se ha hecho durante tantos años, prácticamente ya un siglo, ¿no? Casi un siglo y medio, si lo quieren ver más allá, pero que este no puede ser un partido sectario. Y yo creo que hay algo que diferencia mucho al PRD de lo que ha sido la evolución, por ejemplo, del PAN, ahora de Morena, y que en su momento tuvo esta gran carencia el PRI, y fue el no saberse adaptar, el no ser digamos receptivo en cuanto a tenderle a la mano a esas personas que quedaron fuera del sistema político porque no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo en ese momento. Y esto, por eso yo decía, este es un momento histórico en el que el PRD tiene, o sea, no es que tenga esta gran, digamos, a lo mejor ánimo de querer cambiar. A la gente no le gusta cambiar, porque es su esencia y tiene derecho también a defenderla. Pero si quieren este partido que tenga un futuro, tiene que reconfigurarse sí o sí, y tiene que aprender a dialogar con gente que a lo mejor el día de ayer no estaba de acuerdo, pero viendo la situación actual, pero que viendo la situación en la que a la que nos estamos dirigiendo, pues entonces debe de tender esos puentes. Y por eso el día de hoy tenemos, a lo mejor, yo no estoy totalmente convencido de que la izquierda pura y dura y pragmática sea la que tiene que regir al país, pero sí creo que necesitamos ampliar estos espacios de diálogo donde realmente podamos construir algo que supere al PRD. Okay. Y no porque el PRD se vaya a olvidar, sino porque queremos que trasciendan las cosas. Concluimos en un minuto. Bien, mira, definitivamente el PRD juega su papel histórico y tiene que reivindicarse como tal. Somos una sociedad plural. No somos una sociedad con una ideología permanente. Desgraciadamente, lo que ha sucedido es que la clase media ha sido la más sacrificada. La pequeña burguesía y la burguesía nacional ha sido golpeada por la burguesía transnacional. Entonces, en este momento, cualquier partido político que quiera ganar realmente la afinidad tiene que entender esa pluralidad. Y yo, como trabajador, realmente considero que la parte mayoritaria, por cuestiones estratégicas, es la izquierda. Atraer a la izquierda y atraer a la pequeña burguesía, a la burguesía nacional, y reinvertir en este país realmente en la productividad, en el campo, en la industria, en la tecnología, en la ciencia y en todo eso, y dejar que nuestra juventud emerja creando sus propias tecnologías y no importándolas como hasta la fecha, y llenar el hueco del 60% de alimentos que estamos importando. Eso es lo urgente para cualquiera que esté, incluyendo a Andrés Manuel. Le hacemos el llamado de que ponga los recursos del erario público al desarrollo económico de la nación, no a las dádivas que está dando. Doctor. Pues mi conclusión sería que sería una irresponsabilidad total
por parte de la población en general si dejáramos que el presidente gobierne solo, si seguimos pensando que la participación política depende de un voto. Eso es una falacia, eso es una mentira que nos ha costado mucho, porque cualquier gobernante del partido que sea no debe de gobernar solo, tiene que gobernar con el escrutinio constante de las personas de a pie. Tengan o no tengan preparación académica, tienen que ser vigilantes de que ese cambio que les prometieron realmente se vaya a llevar a cabo el día de mañana. Y una cosa importante para la construcción o reconstrucción del PRD, como quiera que se vaya a llamar, a mí me parece que lo más importante va a ser que este partido o este ente que se vaya a formar después asuma que no es nada más un partido político, debe de ser un espacio de construcción de nuevas personalidades, una construcción constante de recursos humanos, porque ya se nos olvidó que los partidos políticos son las mayores agencias de recursos humanos, y me encanta que haya gente con orígenes tan humildes que lleguen a posiciones de poder. Sí me gusta. El problema es que actualmente estamos permitiendo que muchas personas que no tienen realmente un oficio político ni una formación ética decidan por los demás. Y yo creo que si queremos hacer que un partido como el PRD o como se vaya a llamar sea diferente, tiene que apostarle a la preparación, tiene que apostarle a ser realmente un agente del cambio, como si fuera una academia de cuadros políticos. Porque entonces, si tú formas políticos de calidad, no tienes por qué andar buscando en el basurero a reciclar nuevos líderes que ya tienen su propia formación. Si el PRD hace ese trabajo desde fondo, de fondo, y lo hace de una manera comprometida y con la ayuda de la gente que ya tienen, trabajando en este gran proyecto político, se puede hacer. Sí. Definitivamente yo creo que tiene mucha tarea el Partido de la Revolución Democrática por hacer. Y a ustedes que nos están viendo, que nos están sintonizando en esta transmisión, invitarlos, como dice el doctor muy certeramente, participar políticamente, no nada más decir y emitir un voto. Participar políticamente es incluirnos en los problemas que a todos nos afectan en la sociedad. Yo creo que no conozco una persona que no haya padecido el tráfico, las inundaciones, la escasez, la inseguridad, los niños también han sido un sector muy olvidado. Bueno, podríamos enlistar muchas dolencias que tenemos como sociedad, así que yo en lo personal los invito a que participemos activamente, pero en realidad que nos involucremos más con la vida política de nuestro país. De hecho, nuestra sociedad tiene una herencia extraordinaria. Los artículos sociales de la Constitución nos mandatan a participar en política, y un llamado a las familias de nuestro país que participen en política aún comiendo, porque eso es un error, el no hablar políticamente de nuestra situación. Los partidos políticos y la política sirve para cambiar las cosas en este país. Si no hablas de política, si no te inmiscuyes, realmente eres un ser acéfalo, sin pensamiento, sin derechos, sin nada, porque desconoces el fondo de la política. Quizás están señalados como mala la política, pero no solo es la política, son los políticos con nombre y apellido los que han echado a perder la política de este país, y en el PRD y en todos los partidos ha habido de esa gente. Pues recuperémosla en nuestra casa y en todos lados. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gracias. A todo el equipo de producción que hace posible este programa también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos están viendo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.